Maestro en Educación Luis Alberto Fierro Ramírez, académico mexicano, maestro en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Letras Españolas, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente ocupa el cargo de rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua para el periodo 2016-2022. De 2010 a 2016 se desempeñó como director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con la categoría de profesor titular C en la UACH, con nombramiento de perfil PRODEP vigente hasta 2019. Es integrante de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades, de la cual fue secretario general de 2014 a 2016. Asimismo, es miembro de la Asociación de Educadores en Periodismo de los Estados Unidos. Fungió como implementador de cooperación académica y de investigación entre la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la University of Texas de El Paso en 2012 y 2013. Asimismo, fue implementador de cooperación académica y de investigación entre la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la New Mexico State University en 2012 y 2013. Investigación y docencia con sentido social. Perfecto. Bueno, pues esta pequeña plática yo la he nombrado de la incertidumbre a la acción y precisamente tiene que ver con este quizá nuevo enfoque que estamos adoptando en nuestra universidad. Un nuevo modelo académico que estamos desde la semana pasada arrancando y que en esos términos, bueno, presenta una nueva visión. Si bien hablamos aquí de un congreso internacional en ciencias sociales y administrativas, bueno, pues la verdad es que yo voy a hablar de más, de quizá otras cosas que tienen que ver con las ciencias sociales. Y este es el primer paso, es una advertencia porque vamos a caminar desde la física cuántica, desde la literatura, desde la filosofía, desde la religión, desde la antropología, y ver cómo se enlazan estas partes para tener lo que quizá pudiéramos nombrar una oportunidad para enfrentar esta situación. 3 herramientas básicas al último voy a abordar. Y empezando por esta parte, a mí me gustaría empezar con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Como todos podemos ver aquí en una sencilla ecuación, bueno, pues Heisenberg a principios del siglo pasado establecía precisamente los términos de su teoría, donde efectivamente él afirmaba que era prácticamente imposible determinar la posición de ciertos objetos dados con respecto al movimiento lineal o con respecto a otras variables físicas. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues el término de incertidumbre toma gran relevancia en la ciencia. A partir de aquí nosotros veríamos cómo no solo en la física cuántica, sino en los términos de nuestra sociedad, nosotros estábamos ya tomando en cuenta diferentes variables que tienen que ver con la vida cotidiana. Cómo se entrelazan nuestras vidas, cuáles son las variables que tenemos que atender, como si, tiempo atrás dedicáramos una visión a unas variables muy controlables, muy dependientes y que no necesariamente tiene que ser así. Entonces, la física cuántica viene a abonar a los tratados de la ciencia, pero no solo desde el lado de la física, no solo desde las ciencias como llamamos exactas, sino impacta también en las ciencias sociales. Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros podríamos tomar posiciones fatalistas como los extremos de una realidad incontrolable, los extremos de una realidad no previsible o los extremos de una situación en determinado momento, ya sea de carácter diacrónica o sincrónica. Y posteriormente, bueno, pues nosotros, ya abordando otro campo de la ciencia, nos vamos específicamente a la literatura. La literatura, bueno, pues la literatura y la filosofía han estado presentes a lo largo de la historia.
La literatura y la filosofía presentan ese reflejo de lo que está pasando en la sociedad y en cierto momento son quizá predictores o también herramientas para que nosotros tomemos de ella lo que nos sirve, que nosotros hagamos una interpretación de lo que tenemos al lado, de lo que tenemos de frente y de las muchas visiones que nos presenta esta vida. Y específicamente yo quiero ahondar un poco en el teatro. El teatro, bueno, pues desde la época quizá platónica, aristotélica, nos ha representado precisamente esas visiones de la realidad. Sí, por un lado, una crítica muy específica, pero por otro lado, también nos ofrece entretenimiento, también nos ofrece aprendizaje y también nos ofrece quizá esas oraciones o esas sentencias que nos van acompañando a lo largo de nuestra vida. A mediados del siglo pasado, quizá la década de los 40, 50, 60, en Europa principalmente comenzó a desarrollarse, y quizá desde los 20 comenzó a desarrollarse lo que es la literatura de vanguardia. Todo esto que nosotros lo conocemos como los ismos, el simbolismo, en algunas representaciones artísticas el cubismo, el ultraísmo, entonces el dadaísmo que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estos ismos representan una visión de la realidad. Dentro de estas literaturas de vanguardia precisamente se encuentra el teatro de lo absurdo. El teatro de lo absurdo tiene como objetivo enseñar lo absurdo, valga la redundancia, que es la vida y los acontecimientos cotidianos triviales. La tragedia y la comedia, como la teníamos identificada desde la época aristotélica, chocan en una ilustración triste de la condición humana y de la absurdidad de la existencia. Ya no presenta esos segmentos bien marcados y características bien marcadas que se nos representaba en otras corrientes y en otros géneros. Aquí es una mezcla quizá de lo que no sabemos a lo que nos estamos enfrentando o de nuestra expectativa entre nuestra realidad. Samuel Beckett fue uno de los principales ilustradores del teatro de lo absurdo. Y tiene una obra muy específica que se llama Esperando a Godot. Esperando a Godot enlaza esas tramas de la vida cotidiana, pero con un toque muy especial. Esperando a Godot plantea dos personajes principales, Vladimir y Estragón. Dos personas que llegan un día a un árbol y se sientan a charlar sobre la cotidianidad. Por un lado, Vladimir se queja de ciertas dolencias que tienen los pies. Estragón se queja de ciertas circunstancias que ha pasado en la vida. Y los dos se sientan alrededor de este árbol esperando a Godot. Godot, que debo especificar que jamás aparece durante la obra, y quizá esta sea una alusión a una cuestión religiosa, no lo sabemos, hay muchas interpretaciones en torno a este texto. Sin embargo, se quedan esperando a que la vida pase, a que la vida les lleve entre ese compartir de sus circunstancias, entre esperando algo que va a suceder, esperando a Godot que le resuelva la vida, esperando alrededor de un árbol, sentados. Y efectivamente alrededor de la obra aparecen otros personajes que se interrelacionan con ellos. En algún momento se plantea uno de los personajes la idea de un suicidio, porque la esperanza se convierte en una desesperanza. Y en ese sentido, las circunstancias que están alrededor de ellos no las pueden controlar. Están esperando que suceda algo a través de Godot. En alguna ocasión se les aparece un nuevo personaje diciéndoles que ese día Godot no va a llegar. Tendrán que esperar hasta el siguiente día para ver a Godot. Surge la furia, surge la ira entre los personajes e intentan golpear al mensajero. Sin embargo, todo vuelve a la tranquilidad. Y la obra al final termina esperando a Godot que nunca llega. Por eso mencionaba anteriormente que la incertidumbre puede tomar
aspectos sumamente extremistas, una realidad que no podemos controlar, ciertas variables que están hacia nuestro alrededor que quisiéramos controlar, pero que en ocasiones nos quedamos mirando. Eso es Esperando a Godot. Lo que sucede en nuestra cotidianidad, donde somos meros espectadores de lo que pasa. A principios o a finales de en la centuria de 1800, surge un gran movimiento en España, el movimiento de la generación del 98. Hay que recordar que en 1898 España pierde todo su simbolismo. España pierde su gran poderío. España pierde sus últimas colonias. Cuba, las Filipinas, Puerto Rico, se van en una guerra donde, bueno, pues España no tenía ninguna oportunidad y termina por perder estos territorios. A partir de aquí surge una España dividida, una España que se mece entre la incertidumbre del porvenir, porque es una grave crisis económica, y una España de los soñadores. A estos llamamos la generación del 98, una serie de pensadores que tratan de despertar ese aliento en la España del futuro, que tratan de ver una España que tiene por venir, pero que tiene que ponerse a trabajar sobre ella. Después del 98 surge la generación del 27 y grandes pensadores surgen de la generación del 27, entre ellos José Ortega y Gasset. Si bien ya no traen la incertidumbre esta de una España fracasada, sí traen el aliento de vivir esa vida, de trabajar el día a día por tener una España mejor. José Ortega y Gasset nace en el 83 de 1800, muere en el 55 ya de 1900. Es un filósofo y ensayista español cuyo pensamiento plasmado en numerosos ensayos ejerció una gran influencia en varias generaciones de intelectuales, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Dentro de la obra de Ortega y Gasset encontramos una frase que simplemente llena nuestros corazones. Dice: yo soy yo y mis circunstancias. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. El común denominador del pensamiento de José Ortega y Gasset es el perspectivismo. El perspectivismo, tanto individual como colectivo, dependen del punto de vista y de las circunstancias del individuo. La razón vital, el intento de superación entre la razón pura y la razón práctica. Es este pleito que comúnmente tenemos entre lo que debe hacerse y lo que sucede alrededor. Y si se fijan, hemos transitado desde una incertidumbre quizá de la física cuántica y cómo se permea en el ánimo colectivo a través de un periodo trascendental que es el término de la Segunda Guerra Mundial, que había que reconectarse, que había que salir adelante. Sin embargo, había visiones de desesperación, como la que plantea Beckett en Esperando a Godot. ¿Qué vamos a hacer ante esta circunstancia? ¿Qué vamos a hacer ante estas variables que yo no puedo controlar y que están alrededor de mí? Entonces, a partir de aquí, bueno, pues este pensamiento, digamos, tiende a ubicar perfectamente las variables que tenemos a nuestro alrededor, que analicemos las circunstancias propias y que, bueno, pues si nos es dado comprender esa realidad, hay que trabajar sobre ellas. A partir de aquí tenemos un caso revelador. Debo confesar que este caso me lo platicó el coordinador general del nuevo modelo educativo, el doctor Miguel Ángel Flores, a quien yo le agradezco que me haya platicado sobre este caso que sucedió en Malawi y que a continuación les voy a compartir un pequeño video de este joven que hace uso precisamente de sus circunstancias, que hace uso de estudiar esas variables que tiene a su alrededor y cómo reinterpreta su visión para utilizarlas en su beneficio.
beneficio.
Muy bien, efectivamente, es un caso sorprendente el de William, es un caso para comentarse. Y bueno, pues William utilizó tres herramientas básicas para salir adelante. Y estas tres herramientas básicas son las mismas a las que tenemos alcance todos nosotros. Son las herramientas para aprender el mundo: la lectura, la escritura y las matemáticas. Y en este mundo tenemos plasmados estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. En la individual, ¿cómo combatimos o cómo llegamos a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible? Tiene que ser a través de la lectura, de la escritura y de las matemáticas. El tránsito que hizo William para llegar a lo que hizo, a sobre todo impactar en el objetivo número 1, el objetivo número 2, fin de la pobreza, hambre cero, que lo tenemos tan marcado, con herramientas básicas, con herramientas comunes, accedió a ellas a través de la lectura, la escritura y las matemáticas. Y sí, efectivamente, las circunstancias de William, las circunstancias de Malawi son muy diferentes a nuestras circunstancias, pero somos yo y mis circunstancias. Si no salvo mis circunstancias, no me salvo yo. William podía hacer varias cosas. William podía visualizar el mundo y lo que sucedía alrededor, como Vladimir y Estragon de Esperando a Godot. Sí lo podía hacer William. De hecho, cuando él planteó esta idea, sus padres le dijeron que estaba loco. Los habitantes de la comunidad no creían en él. ¿Por qué? Porque estaban esperando a Godot. Estaban esperando ese gran cambio que diera el clima o que diera las circunstancias, el gobierno, para cambiar su situación. William tomó esta determinación en sus manos y con solo 14 años utilizó la escuela para lo que debe servir la escuela: saber resolver problemas. ¿Se encontraba ante una difícil situación? Sí. ¿Se encontraba en niveles de pobreza extrema? Sí. Pero tenía las tres herramientas básicas: lectura, escritura y matemáticas. A partir de aquí, esta visión que nos entrega, o esta acción que nos entrega William al mundo, es posible analizar que sí se puede. A partir de aquí, así como la hambruna golpeó Malawi, hoy nos está golpeando una pandemia en nuestro mundo. ¿Podemos salir adelante? Claro que podemos salir adelante, en lo general y en lo particular, como sociedad y como individuos. Para aportar a nuestra sociedad tenemos que estar a la altura de ser grandes estudiantes, de utilizar estas tres herramientas básicas a profundidad, de encontrar los caminos, porque tenemos cerebro y tenemos corazón. A partir de aquí, tenemos que empezar a trabajar para sobrellevar los efectos de esta pandemia. La pandemia no es determinante a la sociedad. Sí pone circunstancias complejas y pone situaciones difíciles, pero no es la única que vamos a vivir. A partir de aquí, tendremos cambios importantes en nuestra sociedad. Quizá nuevamente de salud, quizá lo estamos enfrentando ya de tipo económico, de tipo político, de tipo social. Pero a partir de aquí, los cambios, estos golpes de la incertidumbre, son el denominador común. Y como William, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Nos quedamos esperando a Godot o ponemos en práctica estas tres grandes habilidades para impactar en los objetivos de desarrollo sostenible? Y hagamos un análisis básico. ¿Qué tanto desde donde estoy ahorita contribuyo al logro de estos objetivos del mundo? ¿Qué tanto con mis acciones diarias contribuyo a mejorar mi familia? ¿Qué tanto abono a una educación de calidad, a una igualdad de género? ¿Qué tanto
con mis acciones cotidianas, puedo mejorar mi entorno? ¿Qué tanto puedo cambiar mi circunstancia con lo que estoy haciendo a diario? Y a final de cuentas, no hay más pasos que estos. 3 herramientas básicas para aprovechar la escuela para que sirva al objetivo fundamental. Generalmente cuando yo empiezo una plática con estudiantes, cuando es de manera presencial, hay un momento de interacción en donde yo les pregunto a los estudiantes, ¿para qué vienes a la universidad? Y hay un sinnúmero de respuestas que me brindan, desde una superación personal, desde salir adelante económicamente, desde trabajar por una integración de mi conocimiento, desde seguir la tradición familiar, pero pocos son los que contestan para ser feliz. En ese sentido, el fin último de esta humanidad es la felicidad, efectivamente. ¿Y cómo construimos esa felicidad? Resolviendo problemas profesionales y resolviendo problemas personales. En ese sentido, los caminos son los mismos. Tenemos herramientas básicas para resolver problemas. La escuela, la universidad nos debe ayudar a integrar nuestro cerebro, nuestro pensamiento, nuestra visión para resolver problemas. Y de cuentas, ser gente feliz. Gran diferencia experimentó William de la pobreza, de jamás haber conocido siquiera una computadora, de incluso jamás haber estado en un hotel, de incluso no dominar el idioma inglés. A los 14 años hizo el gran cambio de su vida y contribuyó a su sociedad. William utilizó herramientas básicas para transformar su circunstancia y con eso se transformó él. Muchas gracias.